¿Quieres aprender a identificar cuando un número divide uniformemente a otro? Mi nombre es David Rosas y en este video exploraremos algunos criterios que nos permitirán hacerlo. En ciertas ocasiones puedes saber si un número divide a otro únicamente al observar el último dígito. Por ejemplo, un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Es divisible entre 5 si el número termina en 0 o en 5. Y los números son divisibles entre 10 si terminan en 0. Estos están basados en el hecho de que trabajamos en base 10 y 10 es divisible entre 2 y 5. Para saber si un número es divisible entre 4, bastará con fijarnos si los últimos dos dígitos crean un múltiplo de 4. Por ejemplo, 176.724 es divisible entre 4. Solo tenemos que enfocarnos en los últimos dos dígitos. 24. ¿Es el 24 un múltiplo de 4? Sí, y por lo tanto, el número original es divisible entre 4. ¿Por qué funciona esto? 176.724 es igual a 176.700 más 24. Y como es bien sabido que los múltiplos de 100 son divisibles entre 4 y 24 es divisible entre 4, entonces también lo es la suma. Siguiendo esta misma lógica, un número es divisible entre 8 si los últimos tres dígitos son un múltiplo de 8. Por ejemplo, el 74.520 es divisible entre 8. Lo único que tenemos que hacer es definir si el 520 es un múltiplo de 8, que es 65. Por lo tanto, al número original lo podemos dividir entre 8. ¿Qué pasa con el número 3? Un número resulta ser divisible entre 3 si la suma cruzada o suma de dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 913. La suma cruzada nos da 9 más 1 más 3 igual a 13. Y como 13 no es un múltiplo de 3, tampoco lo es el 913. Pero los dígitos del 456 suman 15. Por lo tanto, 456 es un múltiplo de 3. El número 9 presenta la misma propiedad. Si la suma de dígitos es un múltiplo de 9, entonces el número también lo es. Por ejemplo, los dígitos del 1683 suman 18. Por lo tanto, es un múltiplo de 9. Por el contrario, el 5149 no es divisible entre 9, ya que la suma cruzada nos da 19, y 19 no es un múltiplo de 9. Un número es divisible entre 6, si a su vez es divisible entre 2 y 3. Algo similar pasa con el 12, pues para que un número sea divisible entre 12, lo deberá de ser también para el 3 y el 4. Un número es divisible entre 11 si y solo si, cuando restas y sumas alternadamente los dígitos, obtienes un 0 o un múltiplo de 11. Por ejemplo, para el 38.896 tenemos que calcular 3 menos 8 más 8 menos 9 más 6, que es igual a 0. Por lo que concluimos que es un múltiplo de 11. El criterio para el 7 es un poco más complicado, así que observémoslo a través de un ejemplo. 224. Tomamos el último dígito, que es el 4. Lo multiplicamos por 2, que nos queda 8. Y se lo sustraemos al número que nos queda, en este caso 22. 22 menos 8 es igual a 14. Y 14 es un múltiplo de 7. Así que 224 es un múltiplo de 7. Veamos ahora el 2492. Tomamos el 2. Doblamos su valor con lo que nos queda 4. Se lo restamos al número que nos quedó,
249 menos 4 es igual a 245. ¿Es el 245 múltiplo de 7? Bueno, volvamos a realizar los pasos. Tomamos el 5, lo multiplicamos por 2, que nos da 10, y se lo restamos al 24, quedándonos 14. Por lo tanto, 2492 es un múltiplo de 7. Este último criterio lo tienen el 13, el 17 y el 19, solo que en lugar de multiplicar el último dígito por 2, se multiplicarán por 9, por 5 y por 17 respectivamente. Y bueno, obviamente la diferencia que se obtenga al restar los valores deberá de ser un múltiplo de los respectivos números. Por ejemplo, ¿es el 702 múltiplo de 13? Tomamos el 2, lo multiplicamos por 9, que nos da 18, y se lo restamos al 70. 70 menos 18 es igual a 52. Y ya que 52 es 4 veces 13, concluimos que el 702 es divisible entre 13. Esto es todo por ahora. En el siguiente video veremos la demostración matemática que se realiza para entender por qué estos criterios de divisibilidad funcionan. Y finalmente veremos un método que podemos aplicar a cierto tipo de números para saber si son o no divisores exactos de otros.